Buenos días, un saludo a todos y todas. Mi nombre es el presentador de cápsulas y el día de hoy nos encontramos con el profesor Juan Carlos Jaime. Él es profesor del distrito y también hace parte de la corriente magisterial Nuevos Maestros por la Educación del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo Moderno. Profe, mucho gusto y bienvenido. Gracias, Julián, y un saludo especial a quienes nos escuchan, nos ven en este espacio. Vale, en el episodio de hoy nos encontraremos hablando sobre una de tus propuestas, una propuesta que se ha venido construyendo colectivamente como modelo y que tú sintetizas en una propuesta que se llama comunagogía. Y tú dices que la comunagogía es una propuesta alternativa, ¿no? Es una forma distinta o una propuesta alternativa frente a la educación, pero a mí me gustaría partir preguntándote un poco de qué es eso de lo alternativo, porque hoy en el medio del panorama nacional hay un montón de figuras que se dicen alternativas, como porque no son ni derecha ni izquierda, pues la alternativa es no tomar posición. Pero entonces, ¿esa es alternativa o qué tipo de alternativa? ¿De qué estamos hablando con la comunidad en términos de alternativa? Gracias. Julián, lo primero es entender que hay una hegemonía instalada en la educación, ¿sí? Una hegemonía que tiene desde lógicas culturales, conceptuales, procedimentales, y que desafortunadamente unas van por imposición, pero lo más cuestionable es que se asumen de manera, digamos, como propia, como si fuera propia por el magisterio en general en el país. Eso es lo dominante. Por colocar un ejemplo, el currículo aparece hacia mitad del año, perdón, del siglo pasado, y se asume hoy como una letanía y todo el mundo habla de lo curricular. Entonces, yo digo, maestros, maestras, ¿por qué hoy seguimos con una colonización cultural en el terreno educativo? Y si vamos a los conceptos, lo mismo, ¿cierto? Entonces, se traen conceptos de la lógica empresarial, por ejemplo, estándar, indicador, competencia, gestión, todo, calidad, todo aquello. Entonces, la comunagogía lo que busca es ir a las luchas populares, a las luchas educativas que está dando el pueblo, y de allí traer sus conceptos, sus procedimientos y sus epistemologías. Y ahí donde dice, es alternativo a una hegemonía cultural, a una hegemonía educativa y obviamente a una lógica gerencial que hay en la educación. A eso me refiero alternativa, es una alternativa a algo que existe y en pro. Entonces, si avanzamos un poco en la comunagogía, habla de la emancipación, y no de la emancipación únicamente en relación con la ley, sino de la emancipación humana. Entonces, apunta a pensarse desde la escuela otros territorios, otras relaciones sociales, y por ende otra educación, otro maestro y otra escuela. Vale, profe, cuando dices y desarrollas tu idea, hay muchas propuestas que pueden ser son alternativas, que buscan romper con esa idea dominante que está instaurada también en los procedimientos y movimientos de los maestros, que tú llamas hegemonía. Pero, ¿cuál es el centro de la comunidad? ¿Cuál es el punto que hace distinta a la comunidad de otras propuestas alternativas en el terreno real? Perfecto, gracias. Yo creo que hay varios aspectos. El primero es centrar en las relaciones sociales, como eje de formación, de evaluación y de planeación, si se quiere. Y esas relaciones sociales, que aunque algunos lo han hecho ya, el énfasis está en lo común. Entonces, lo mismo, planeamos en común, formamos en común, evaluamos en común, ¿cierto? Y eso da otra dinámica, de ahí la necesidad de organizar las clases, por ejemplo, en convites académicos. Otro énfasis importante es que la comunagogía trasciende la lógica cognitiva, o sea, no se queda únicamente con el conocimiento, sino que apunta a transformar la subjetividad. Por colocar un ejemplo, las lógicas patriarcales que están instaladas en muchos escenarios, incluida la escuela, ¿cómo se transforman? No es un problema únicamente de saber o no saber, es de sentir, es de transformar algo que llamamos tan profundo en nuestra subjetividad. Entonces la comunagogía dice, tenemos que prestar atención a la subjetividad, entonces pone el foco en la subjetividad. Y otro elemento que me parece importante resaltar es que no es una formación para la contemplación. La comunagogía apunta a que con el proceso formativo se transforme. No es poner en práctica lo que se aprende únicamente, sino con lo que se aprende, transformar la escuela, transformar la educación, transformar los territorios. Por eso tomamos distancia de otras propuestas que aunque toman distancia con la educación tradicional, se quedan en una lógica instrumental, muchas veces individualista, muchas veces en lo cognitivo. Entonces, esa es
la propuesta de comunología, como la entendemos hasta el momento. Vale. Hay algo muy importante lo que tú dices, y es, no es una propuesta únicamente anclada o que se basa en el conocimiento. No es una discusión únicamente de saber qué se trata cada vez. No es una discusión de saber cuál es el concepto y entenderlo, sino que tiene que ver con una discusión alrededor de el sentir también. Y en ese sentir, la necesidad de trascender la discusión de las competencias, de poder construir otra forma de relaciones sociales que permitan la emergencia de esos sentidos también distintos, no solamente en el relato, sino también en la práctica. Y tú propones algo que son las compartencias, o la propuesta de la comunidad desarrolla las compartencias. Y en medio de las compartencias propone 6 horcones. ¿Por qué el nombre horcón? Perfecto. Bueno, primero sobre las compartencias. Es un concepto de pueblos indígenas de Oaxaca. O sea, el de allá, como la comunidad, lo que busca es traer conceptos que ya están desarrollados por el pueblo y traerlos al escenario, digamos, de la educación de las compartencias, que son una propuesta diferente de las competencias, porque las compartencias involucran eh, unas apuestas de vida, de relaciones, de prácticas, de ideas diferentes a la lógica instrumental y procedimental que tiene la propuesta de competencia, que luego la conversaremos. Y a partir de ahí se recogen una serie de conceptos como los horcones. Entonces los horcones, para quienes han tenido relación con el mundo rural, son postes, pilares, soportes en donde se genera a partir de ahí procesos de construcción. Por ejemplo, puede ser un establo, puede ser una casa, puede ser... Ese es el concepto de horcón. Un pilar donde se soportan el resto. Entonces, ¿qué es un horcón en la comunidad? Son prácticas, son ideas, son relaciones sociales en las que se van desarrollando y hasta lo que se ha comprendido, hay 6 grandes horcones de prácticas educativas en ruptura con la hegemonía. Por ejemplo, la de soberanía episteme, ¿cierto? Entonces, ¿qué se ha encontrado en estas prácticas? Son prácticas en las que toman distancia de lo antropocéntrico y tienen unas relaciones diferentes con la naturaleza, por ejemplo. Y eso se hace en los procesos educativos tanto de Cauca como de Oaxaca, por ejemplo, ¿cierto? O toman distancia con la lógica eurocéntrica de la historia. Entonces ya no nos dicen que nosotros somos un mundo en vía de desarrollo, sino nos dan otra lectura de nuestra historia, ¿cierto? Otra identidad de nuestra historia. Incluso nos mandan ¿cómo se dice?, a estudiar y a reconocer lo que ha pasado antes de la invasión española. Entonces, porque hay relaciones de poder allí. Entonces, es por colocar el ejemplo del Horcón. Se llama al Horcón de emancipación de géneros. Entonces, en la práctica, como estamos hablando de prácticas, por ejemplo, como los espacios en la escuela son uno únicamente de los jóvenes, de los niños, como el patio, sino que se generen prácticas para que allí también las niñas tengan el espacio para ellas. Entonces, son prácticas que se empiezan a generar en estas experiencias que documenté y que van generando lo que son los 6 horcones de común acogida. Entonces, esos 6 horcones, hasta el momento, están atravesados por las compartencias, no está a ver quién es el más procedimental o el más eficaz en el saber, no, sino es por lo contrario. En esas prácticas, en esos ámbitos, si se quiere, de ruptura con la hegemonía, cómo los estudiantes, como los maestros, como la misma escuela, va generando un trayecto alternativo, ¿sí? En pro, pues, de otra, si se quiere, otro orden social o otra organización territorial diferente a lo que está instalado. Vale. Hay como que había una propuesta o una discusión muy importante, profe, alrededor de, claro, si uno lo mira en áreas como las ciencias sociales, como las ciencias del lenguaje, incluso uno puede entender un poco más esa relación, cómo uno construye esas formas, esas dinámicas, pero cuando uno a aspectos como, por ejemplo, las matemáticas, donde independientemente de 2 más 2 me quiere quedar 4, en teoría, ahí no hay un lugar de discusión del resultado, no hay un lugar distinto de poder decir, no, 2 más 2 ya no quiero que sea 4, sino que sea 9. Uh-huh. Ahí en ese caso, en ese lugar, por ejemplo, las matemáticas de esos saberes, ¿cómo tratar? Ahí como, pues ahí no hay una discusión de fondo. Pero vea que sí. Si yo digo, o sea, si me quedo en el saber y en el conocimiento, pues claro, 2 más 2 me da 4. Pero si a mí me dice, uno tiene la riqueza en el mundo y 9 están excluidos, en la comunagogía, con ese número transformamos lo que está pasando. Entonces,
aquí en Ciudad Bolívar hay unas esperanzas de matemática social muy interesante que fueron la base para pensar en la comuna corriente. ¿Por qué? Porque no se queda el número en el aspecto, digamos, ni de procedimiento ni de saber, sino que ese saber me lleva a, ¿cierto? Entonces, por la comunagogía dice, es formar para transformar. Esos son los diferentes, llámese matemáticas, llámese educación física, llámese química. Ese saber, que si bien puede ser un acumulado general de la sociedad, es para no contemplarlo, sino para transformar, incluido que en las matemáticas hay relaciones de poder, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben que el cero, los romanos no lo tenían, ¿cierto? Los mayas sí lo tenían. Sin embargo, fíjese qué cantidad de cartillas decían los números romanos. Hay una expresión de dominación, de colonización y de desprecio por lo propio. En las matemáticas también hay relación de poder. Entonces, la invitación a maestros y maestras de matemáticas a desentrañar esta discusión más allá del ejercicio positivista del 2 más 2. Vale, profe. En medio de eso, algo muy importante y es que tú colocas, claro, es el saber para transformar, conocer para transformar o formar para transformar, que es lo que acaban de decirnos. Pero además, dices, hay que cuestionar las relaciones sociales que se generan en medio de la escuela. La relación, por ejemplo, entre docente y estudiante, entre estudiantes y estudiantes, entre la misma escuela y la sociedad, entre la escuela y la naturaleza. ¿Cómo desde la comunidad puede haber una respuesta, por ejemplo, a algo muy concreto que nos ha venido pasando en las universidades? Y es el tema del aumento de los casos de problemas de salud mental en los estudiantes, las estudiantes, los casos de personas que deciden, pues efectivamente, quitarse su vida. ¿Cómo, cómo dar una respuesta desde la comunidad a ese problema? Perfecto. Hay una realidad y es que se le ha perdido el sentido de la educación. ¿Por qué se le ha perdido el sentido de la educación? Porque fue un proceso empresarial que constriñe la subjetividad del maestro, del estudiante y termina siendo instrumentalizado ese proceso. ¿Qué hace la comunagogía? Que lo hemos hecho, por lo menos en aula, generar sentido de para qué se quiere el proceso de formación que ella está dando. Y eso ha generado unas dinámicas muy favorables de quienes participamos del proceso, porque el estrés se baja, si se quiere, a cero, y segundo, se le encuentra sentido a lo que estamos haciendo. Y eso ha sido, ¿por qué? Porque ya no estamos presos de los resultados, sino estamos pendientes del proceso. Ya no estamos presos del número, estamos pendientes de la transformación que se vaya dando. Ya no estamos presos de qué irá lo externo, estamos centrados es qué necesitamos y qué nos identifica para proceder. Entonces, esos cambios que la escuela lo necesita, la educación lo necesita, los maestros lo necesitamos, nos lleva a un escenario de salud mental, porque la tranquilidad y el sentido, sobre todo el sentido de la educación, para darle sentido a la vida, en este caso de la educación, es muy interesante. La experiencia, por ejemplo, la ley, como dice, la evidencia de los egresados y egresadas que han estado en el proceso de comunagogía son estudiantes que incluso se apartan de la lógica de la droga, porque saben que su vida tiene sentido, que asumen liderazgos, que tienen que cuidar y cuidar a otros y a otras. Eso ha sido muy interesante de la comunagogía. Creo que el núcleo está en entender que ese sentido colectivo es posible y necesario y que la vida de cada ser humano es muy valiosa. Entonces, ese aspecto, por lo menos la comunagogía lo ha abordado en los convites y hay una persona, y con esto cierro, dentro de los convites que es el sanador y sanadora encargada de los conflictos que se están generando en el convite, los tramita, ¿cierto? Y colectivamente ellos van resolviendo como estudiantes la situación. Si es un escenario de grupo, pues tenemos en el curso, por colocar un ejemplo, 8 o 9 sanadores y sanadores pendientes de que esos conflictos no se agraven y por el contrario se potencien los liderazgos. Y eso ha permitido que la salud mental, bueno, por lo contrario, se disminuye el estrés, que es uno de los detonantes de la salud mental. Ahí, profe, un elemento relacionado con esa discusión y es, ya hablemos un poco más del docente, de la Ujú. docente. Y es, claro, una propuesta de esta envergadura que tiene como sus elementos muy importantes y muy interesantes, demandaría que la fuerza creativa del docente estuviese enfocada en poder entender cómo darle dinámica a esos procesos, cómo desarrollarlos. Pero cuando uno va y mira la realidad de muchos docentes y muchas docentes en el aula,
su fuerza creativa, la mayoría de su fuerza no está enfocada en pensar esos procesos, sino que está es en llenar los formularios y en seguir los criterios que demanda el proceso de la escuela, que cada vez pareciera más rígido, en lugar de más amplio para poder permitir la emergencia de esos procesos. ¿Cómo hacer, si yo soy un profe, o sea, profe, que esté intentando desarrollar una apuesta alternativa para poder liberarme un poco de esa presión de los estándares, esa presión de los formularios que tengo que cumplir y dedicar realmente mi fuerza creativa a intentar desarrollar eso justamente para generar espacios de sanación y que permitan también darle un sentido a la educación? Yo creo que lo primero es comprender que todo eso que estamos haciendo es una moda temporal, externa, que requiere la necesidad nuestra, y cuando se comprende eso, creo que surge la necesidad de ser sujeto, hombre o mujer, en lo educativo. Cuando surge eso, creo yo, y es lo que ha pasado, el maestro se atreve a hacer cosas diferentes. No tiene que ver necesariamente con la guía. Se atreve a hacer cosas diferentes. Cuando se atreve a hacer cosas diferentes, encuentra un mundo desconocido en lo escolar, en lo territorial, que le lleva a que su tiempo tenga otra lógica, más allá de quedarse dictando clases o llevando formatos, como tú dices. Entonces, creo que es necesario un proceso de formación, pero además de formación, atreverse en los maestros que ya están en el ejercicio. Pero hay un elemento importante. Yo creo que es una discusión que hay que dar también con las facultades de educación. O sea, no podemos seguir formando maestros y maestras instrumentalizados para la política pública de educación que está instalada, porque llegan con esa misma rutina. Entonces, un llamado a ello, y hemos logrado con la comunagogía incidir en algunas facultades de educación aquí en Bogotá que nos parece pues un paso valioso para generar una corriente de formación también en el magisterio que se está hoy cualificando en los procesos como licenciaturas o normales acá en Bogotá. Vale, para terminar, para ir concluyendo, a mí me gustaría que desarrollaras un poco más la idea, bueno, dos ideas. La primera, la idea alrededor de por qué el territorio, ¿no? En medio de los factores que tú propones. ¿No? Uno de los elementos estructurales tiene que ver con lo comunitario, pero también con lo territorial. Y en ese mismo sentido, que es el segundo elemento, tú debatiste hace poco una idea de lo antropocéntrico, es decir, de la relación con otras formas de vida, cómo entender esa relación en medio de una crisis ambiental que estamos viviendo de forma muy fuerte, que incluso lleva en Bogotá a que hoy el alcalde vuelva a decir, vamos a tener que generar los procesos de corte de agua otra vez diarios dentro de los barrios y las comunidades. ¿Cómo entender, primero, por qué es tan importante el territorio? Y segundo, cómo es esa propuesta alrededor de la convivencia con lo natural, con otras formas de vida distintas a lo humano. Bien, nada más partamos de los conceptos que tiene la hegemonía. El agua es un recurso natural y mire dónde la tiene, ¿cierto? Si vamos a otras conceptualizaciones, por ejemplo, de bien común, ya nos lleva a unas dinámicas de protección del territorio y de la vida diferentes. La educación tiene que, nada más ahí hacer esa reflexión. ¿El agua es un recurso o es un bien común para la humanidad? ¿Cierto? Incluso podríamos ir un poco más allá, como dicen algunos indígenas de Bolivia. El agua es la leche que nos da la madre tierra. Y si es la leche, fíjate, otra perspectiva ontológica de la relación con el agua, si es el agua, perdóname, si es la leche que nos da la madre tierra, ¿qué debo hacer con el agua? Entonces, estas discusiones tenemos que llevarlas para entender el territorio. Y cuando eso sucede, empieza a generarse y a potenciarse lo común, porque ya no es el recurso que lo lleva Coca-Cola, sino que es un bien común que nos está atravesando a todas y a todas y lo necesitamos para proteger la vida. Y en ese sentido, ya es una relación no de utilidad, si se quiere, de ese medio de vida para el ser humano, sino de una relación recíproca de protección con lo que hoy el agua nos está ofreciendo. Entonces, esas discusiones, digamos, y por eso la soberanía epistémica es uno de los fundamentos de la comunagogía para poder potenciar lo común, para poder extraer otras relaciones con la naturaleza, nos lleva a pensarlo en la vida de otra manera. Y cierro con eso, con esta síntesis también de un estudiante de la Universidad Pedagógica. Hizo una tesis desde la comunagogía, la hizo aquí en la localidad de Usme, y construyó un concepto. Ella dice,
la subjetividad, perdóname, la naturaleza tiene subjetividad y configura un concepto que lo llama así, la natosubjetividad, que yo invito a rastrearlo para poder identificar eso que tú estás diciendo, esa ruptura con lo antropocéntrico y otras maneras de ver y existir en este planeta. Eso. Vale, profe, te agradecemos un montón por tu presencia dentro del espacio. Es un escenario de conversación muy importante. Hemos tenido otras reflexiones alrededor de la democracia, de otra Colombia posible, en donde hemos visto un elemento central que tiene que ver con la necesidad de atreverse a cambiar las relaciones, atreverse a cambiar las lógicas. Y ese atreverse a cambiar las lógicas, pues también implica desaprender. De Es acuerdo. aprender muchas cosas, que pareciera un reto sencillo, pero cuando uno va a llevarlo a la práctica no es tan fácil salir como esa zona de confort. De acuerdo. Y verdad, mi Julia. Y esa es una de las grandes ventajas de la comunología, que hemos logrado llevarla al aula, llevarla a las universidades, llevarla a la investigación. Y eso es una posibilidad que afortunadamente no es la única, maestra y maestros. Hay muchas posibilidades de propuestas en el país. La comunología es tan solo una, está en construcción. Entonces, la invitación a seguirla construyendo. Entonces, Julia, ahí está esa propuesta para que entre todas y todas la saquemos adelante. Vale, entonces la invitación es a que conozcan un poco más de la propuesta, entendiendo que no es la única, que hay otros caminos para recorrer, para efectivamente generar esa transformación en las relaciones sociales, en las relaciones humanas. Hoy el profe Juan Carlos va a exponer a comunagogía y también los invitamos a que ustedes puedan conocer el sitio web que tiene la comunagogía, comunagogía.org, para que sigan conociendo, para que sigan planteando el debate. Y muchas gracias, profe. En serio, es un espacio muy nutritivo a todos y todas. Los invitamos a que sigan el canal, a que se suscriban. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Gracias por la invitación.